Bien, buenas tardes. Muchachos, esta clase la estoy grabando porque no voy a poder asistir, entonces la dejo grabada para que ustedes puedan acceder a ella y prepararse posteriormente para los exámenes, para las evaluaciones. Bueno, hoy día vamos a estudiar un dispositivo que es muy importante en la gestión electrónica de motor, y nos referimos al sensor de posición de eje cigüeñal. Este dispositivo estar constituido de distintas formas, pero hoy día nos vamos a enfocar principalmente en los sensores de tipo inductivo. Eh, Hay que entender que estos sensores siempre han sido muy utilizados en la industria automotriz desde que aparecen los primeros sistemas de gestión de encendido electrónico, transistorizado principalmente. Hay que recordar que los distribuidores de encendido en algún momento utilizaban platino y condensador. Entonces el platino abría y cerraba el circuito, lo que provocaba la excitación y la liberación intermitente y constante, continua y periódica, por supuesto, de la bobina secundaria, lo que terminaba, digamos, en una chispa de encendido dentro del cilindro, una descarga eléctrica. Bien, cuando aparecen los primeros sistemas de encendido transistorizados, los primeros que aparecieron, desaparece el platino y el condensador y donde iban instalados estos, se instala entonces un captador magnético. Fue la primera aplicación de captadores inductivos que hubo y estas señales iban a un módulo de encendido que evidentemente era quien permitía la excitación y saturación, excitación de la bobina primaria y saturación de la bobina secundaria, lo que terminaba también en una chispa dentro del cilindro. Bueno, los sistemas de encendido, de gestión electrónica comenzaron a avanzar rápidamente. Es así como se aparecían en el mercado los primeros sistemas de inyección monopunto y rápidamente, porque ese fue básicamente una transición entre lo que fue el carburador y lo que fueron los sistemas de inyección multipunto, aparecen entonces definitivamente los sistemas de inyección multipunto, que obviamente involucra, como ustedes saben, un inyector para cada cilindro y actualmente con sistemas muy sofisticados, con la presencia y el monitoreo por parte de muchos sensores que obviamente son transductores que transforman magnitudes físicas, distintas magnitudes físicas del motor, y se las envían a la unidad de control de motor para que ésta obviamente las interprete, las lea y tome decisiones en función de estas señales. Bien, el asunto es que estos sensores de tipo inductivo en la actualidad son ampliamente utilizados en la industria automotriz, aún a pesar de que llevan décadas dentro del mercado. Y se utilizan principalmente para medir velocidades, perdón, bien digo, de rotación. Es decir, lo que hacen es básicamente detectar velocidades y en algunas oportunidades también se utiliza para detectar posiciones angulares. Principalmente, y esto hay que tenerlo súper claro, de ejes. Y obviamente esto lo consigue debido a que su funcionamiento se basa en la ley de inducción de Faraday. Nosotros ya hemos estudiado este principio de inducción en otras clases, por lo tanto no nos vamos a detener ahora. Sí, obviamente ustedes tienen los apuntes y en algunas clases grabadas que andan por ahí, donde ustedes pueden hacer el estudio de la ley de inducción de Faraday. Bueno, estos sensores, para ir especificando, ir entrando ya más en la cancha, digamos, son de tipo magnéticos de reluctancia variable y se utilizan mucho, se utilizan comúnmente en, como les decía recién, sistemas gestionados electrónicamente, donde, por ejemplo, la velocidad de rotación de un elemento puede ser eje cigüeñal, puede ser eje de leva, puede ser el rotor de un distribuidor de encendido, puede ser un engranaje, cualquier engranaje, puede ser incluso midiendo la velocidad del vehículo, midiendo incluso la velocidad de alguna rueda, claro que no se utiliza mucho ahí, pero podría haber en algún momento las primeras aplicaciones en sistemas de freno ABS pudieron haber utilizado estos sensores. Y obviamente eh, estos sistemas electrónicos eh, tienen la necesidad
de monitorear, de controlar la velocidad de estos elementos, la velocidad básicamente de ejes. Y obviamente se entiende que la velocidad de estos ejes, el monitoreo de los ejes de los que estamos hablando, pasan a ser entonces para estos sistemas de gestión electrónica, de cualquier sistema dentro del vehículo, un factor de operación vital dentro del sistema. O sea, podemos decir que estos sensores cumplen funciones muy importantes. Lo que hay que entender es que hay muchos sistemas en los automóviles que requieren del monitoreo de velocidades angulares. Por ejemplo, como mencionábamos recién, motor. Si el sensor CKP falla, el vehículo puede incluso no partir más hasta que la falla sea corregida. En ese caso, obviamente, sensor CKP o sensor de posición de eje cigüeñal reemplazado, borrado el código de avería desde la memoria RAM y obviamente luego se da arranque al motor y el motor debiera partir sin ningún problema una vez que fueron corregidas las fallas. Pero es tan vital, es tan importante este sensor, que es, podemos decir, el único sensor que cuando falla el motor no parte más. Todos los demás sensores en un vehículo están relacionados con las correcciones en los caudales de inyección. En cambio, el sensor CKP es un sensor que está destinado a determinar el momento de inyección y el pulso que reciben los inyectores, por lo tanto, a determinar el pulso básico de inyección. La base del caudal de inyección lo determina este sensor, o la ECU, en base a lo que le indica este sensor. Bien, cuando nosotros analizamos estructuralmente este sensor, nos vamos a percatar, como se ve aquí en la imagen, que consta básicamente de tres elementos. Esos elementos son un reductor, como el que se puede ver acá, que es obviamente solidario al eje, y es finalmente una rueda, se le conoce como rueda fónica, pero también se le conoce como rueda almenada, reductor, tiene distintos nombres, pero está fabricado de un material ferromagnético, es decir, un material cuya base es el hierro y que es sensible o es proclive, digamos, a atraer campos magnéticos, a ser atraídos por campos magnéticos, a ser penetrado por campos magnéticos cuando estos campos magnéticos se le acercan a este elemento. Por otro lado, podemos ver en la imagen que tenemos un sensor de tipo inductivo que básicamente consta de una bobina enrollada en torno de un imán. Posteriormente vamos a ver más detalles sobre el sensor y que emite una señal eléctrica a través de dos cables. Estas señales eléctricas son señales alternas, como vamos a analizar más rato, y obviamente entonces cuando yo estoy tomando un oscilograma, por ejemplo, cuando estamos tomando un oscilograma en uno de esos dos cables, tiene una forma de onda. Si medimos el oscilograma en ambos cables, nos vamos a dar cuenta que son dos señales espejos, es decir, se reflejan mutuamente, ¿ya? Por lo tanto, cuando en un instante de tiempo, en un mismo instante de tiempo, podemos decir, está la señal A en su pic superior, máximo, es decir, en la máxima amplitud de la señal, la otra señal va a estar, el otro cable, la señal va a estar en el mínimo de amplitud. Eso lo vamos a explicar con más detalle una vez que entendamos cómo funciona. Por otro lado, tenemos el cableado y los conectores. También vamos a ver más adelante el detalle. Generalmente estos sensores para su funcionamiento solo requieren dos cables. Pero en algunas oportunidades vamos a encontrar sensores con tres cables. El tercer cable solamente es una jaula Faraday, una malla que lo que hace es proteger el conductor eléctrico o los conductores eléctricos, el par de conductores eléctricos, protegerlo de la interferencia electromagnética. Ustedes saben que dentro del compartimento de motor tenemos en muchas oportunidades consumos de corriente muy elevados y estos generan campos magnéticos que pueden generar perturbaciones en las señales que este sensor está enviando hacia la computadora. Entonces, para evitar que se ensucien estas señales, que se contaminen, es que se utilizan estos protectores o jaulas Faraday. Por lo tanto, no se extrañe que en algunas oportunidades ustedes vean efectivamente sensores de inductivos con tres cables. Pero en ese caso ustedes tienen que entender que se trata simplemente de dos cables que pertenecen cada uno a un extremo de la bobina del sensor
y el otro cable solamente la protección Faraday. Bueno, aparte de estos tres elementos que hemos mencionado, el reductor, por una parte, más el captador inductivo, más obviamente el cableado, los conectores y obviamente la protección Faraday, tenemos un cuarto elemento que es la unidad de control electrónico, la unidad de control, en este caso, de motor, porque estamos hablando de sensores CKP, es decir, sensores de posición de eje cigüeñal. En este caso, estos sensores tienen que enviar una señal a la unidad de control de motor, pero la unidad de control de motor tiene una circuitería interna que permite limitar tanto las corrientes como las amplitudes. Recordemos que la electrónica de motor, todo lo que son procesadores de señal, microprocesadores, etcétera, sobre todo el microprocesador, trabajan con señales muy bajas para que no se dañen sus componentes internos. Entonces, para evitar estos daños es que se instalan dos resistencias. Una que limita la corriente, por lo tanto, o sea, limita la intensidad, que si es excesiva podría perfectamente quemar incluso la EQ, y por otro lado limita las amplitudes. ¿Por qué voy a hacer hincapié en esto? Limita las amplitudes, es decir, el valor máximo de la señal alterna. ¿Por qué? Porque en realidad la unidad de control de motor, si bien nosotros entendemos de alguna manera, y esto se lo voy a detallar más adelante, las amplitudes dependen mucho de la velocidad del vehículo, por lo tanto alguien podría inferir que la unidad de control de motor se entera de la velocidad del vehículo gracias al valor de amplitud, pero no es así. A la unidad de control de motor lo único que le sirve para, o lo único que necesita para realizar el monitoreo de la velocidad del motor es tener solamente la frecuencia de la señal. Es decir, cuántas veces se produce un ciclo. Entonces, como no es necesario para la EQ medir la amplitud de la señal, se limita. Y obviamente luego va la señal, pasa a través de un procesador de señales, y este procesador de señales en síntesis lo que hace, no vamos a entrar en detalle cómo funciona, pero en síntesis lo que hace es transformar esta señal alterna en una señal completamente digital, basada en ceros y unos, es decir, un lenguaje binario, código binario, que es el único lenguaje que el microprocesador puede entender. Por lo tanto, ya estando esta señal en el microprocesador acude o recurre, digamos, al software, va y toma información. Entonces compara este valor de señal con la información que hay en el mapa tridimensional y toma las decisiones de qué hacer con los caudales de inyección, cómo corregir, el tiempo de encendido, el momento de inyección, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ver más adelante a lo mejor de qué se trata eso. Aunque hay una clase también en la cual se explicó a grandes rasgos cómo funciona la gestión electrónica de motores de gasolina, y también lo hemos hecho con motores diésel, donde ahí se detalla cómo funcionan las gestiones electrónicas. Por lo tanto, desde ahí nosotros podemos deducir qué ocurre si falla un determinado elemento. Por lo tanto, podemos también conocer a ciencia cierta para qué le sirve la información que la EQ recibe de cada uno de los sensores. Y aquí voy a dar un ejemplo, antes de pasar ya, antes de meternos en el área chica. Volvamos a los sistemas de encendido. Antiguamente los sistemas de encendido tenían en el distribuidor un platino, un condensador, que era básicamente la única manera de determinar el momento o la frecuencia, más bien dicho, de la chispa. Pero para determinar el momento de la chispa se requería eh, monitorear también la velocidad, es decir, el régimen al cual estaba girando el motor. Pero era todo mecánico, por lo tanto el distribuidor es, sin desmerecer, por supuesto, porque el distribuidor, al igual que el carburador, fueron obras maestras de la ingeniería moderna, hay que decir que como no eran gestionados electrónicamente, la única manera en la que el distribuidor podía controlar, o mejor dicho, eh, determinar, si podemos decirlo de esa manera, porque era mecánico, no es esa la expresión, pero la única manera en que los mecanismos que constituían el distribuidor podían girar
o podían enviar la chispa, digamos, en el momento adecuado y en el tiempo adecuado y a la velocidad con la frecuencia adecuada, era con dos dispositivos de adelanto y retardo, de avance y retardo de encendido. Uno de esos era un avance centrífugo, que en el fondo lo que hacía era avanzar el distribuidor gracias a la velocidad o en función de la velocidad a la cual estaba girando el motor, por lo tanto el distribuidor, y un avance por vacío. Por lo tanto, podemos decir que al instalarse los distribuidores modernos y al venir los sistemas ya de gestión electrónico completamente electrónicos, sin distribuidor, sino que con bobinas estáticas, podemos decir que entonces los eh, dispositivos que constituían el avance centrífugo y el avance por vacío fueron reemplazados por el CKP, reemplazando entonces al avance o a los contrapesos, digamos, del avance centrífugo, de manera que el CKP entonces ahora cumple la función de determinar el régimen de giro. Y la carga del motor, que para eso determinaba, digamos, mecánicamente el avance por vacío, que era el momento en el cual saltaba la chispa, ahora lo determina el sensor CMP y otros elementos más. Entonces, todos los elementos mecánicos fueron reemplazados por transductores, por dispositivos que han transformado estas magnitudes, estas variables físicas en señales eléctricas. Entonces, es súper importante. Y hemos dicho entonces que el CKP es fundamental tanto para el momento de la inyección y el momento del encendido. Sin sensor CKP no hay inyección y no hay encendido. Eso tenemos que tenerlo súper claro. Por lo tanto, cuando en algún momento, producto de algún diagnóstico, nos encontremos que no hay pulso en los inyectores y que no hay chispa o que no hay, digamos, señales hacia las bobinas de encendido, podemos decir a ciencia cierta que hay un problema en el sensor, en el computador, que es el elemento que recibe la señal, o bien en el cableado, el ramal, los conectores, los pines, etcétera, etcétera, etcétera. O incluso en oportunidades el reductor, que no les extraño, en algunas oportunidades a mí me ha tocado reemplazar ejes cigüeñal con el reductor destruido, con 4 dientes menos y simplemente no funciona. Entonces, nos vamos a ir entonces haciendo un estudio más profundo ahora. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Es una diapositiva muy importante para el estudio que estamos haciendo, porque en el fondo esta diapositiva explica el funcionamiento del sensor. Cuando una bobina de encendido es expuesta a una variación de flujo magnético, se induce en esta bobina una corriente. Veamos la imagen, podemos ver entonces que tenemos un imán permanente más una bobina enrollada alrededor de este imán. Esto es solamente un ejemplo. El sensor CKP inductivo es un poquitito más complejo, lo vamos a explicar de qué se trata. El asunto es que acabo de mencionar algo, porque yo les decía, les hablé recién de que esta bobina, cuando estaba expuesta a una variación de flujo magnético, entonces podemos deducir que la bobina enrollada alrededor del imán no es nada, no genera nada. Aunque el imán esté bueno y tenga un campo magnético muy potente, en esta bobina no se va a generar absolutamente nada. Por eso decía variación de flujo magnético, es decir, debe haber una variación del campo magnético. Mientras hay variación de campo magnético, hay generación de señal. Es el principio de funcionamiento de los alternadores en el vehículo. El alternador es un dispositivo que, si bien es cierto, transforma energía mecánica, la energía mecánica del motor a través de las correas, en una corriente alterna que posteriormente pasa por un rectificador que transforma esta señal alterna, o sea, este voltaje alterno, digamos, en un voltaje continuo, que posteriormente es regulado por la caja reguladora. En este caso es algo muy similar, con la única diferencia que obviamente aquí el sensor no va a depender directamente de una acción mecánica en el mismo sensor, como es el caso em, del alternador. En este caso va a depender de la variación del campo. Por lo tanto, vamos a visualizar esta misma imagen y vamos a ver, por ejemplo, este sensor
esta bobina enrollada en torno a un imán que se encuentra alejada o frente a un elemento férrico, ferromagnético, en el cual puede penetrar este campo y se encuentra entonces detenido. Pero, ¿qué ocurre si nosotros tomamos este elemento y lo acercamos? Si tomamos este elemento y lo acercamos hacia el elemento férrico, va a ocurrir que en ese acercamiento el campo magnético del imán va a penetrar dentro de este elemento férrico. Entonces, al penetrar aquí, evidentemente se va a producir un flujo magnético, porque hay una deformación en el campo magnético que induce una tensión en la bobina que puede ser medida. En este caso se puede ver un medidor análogo que está indicando que la señal está en su valor máximo. Luego, en algún momento de acercamiento, este elemento se detiene. Bueno, al detenerse este elemento férrico frente al imán, se detiene obviamente el campo magnético. Por lo tanto, se estabiliza el campo, deja de haber flujo y el valor de lectura va a ser cero. Pero inmediatamente se empieza a alejar. Entonces, al alejarse este elemento férrico, empieza a haber nuevamente un flujo de campo, pero en el otro sentido, y obviamente esta deformación de campo induce un valor de tensión con un valor negativo, que también puede ser medido, hasta que finalmente se detiene en el extremo más lejano para volver y continuar con su ciclo. Entonces podemos ver cómo se va produciendo una señal de valor alterno. Hay puntos donde ese valor es cero, por ejemplo en estos tres puntos. Entonces la señal pasa por cero aquí en tres oportunidades. Y en esas tres oportunidades es cuando se detiene el elemento férrico, es decir, cuando no hay flujo de campo magnético. Pero cuando hay flujo de campo magnético, en este caso cuando el elemento férrico se acerca al imán, se genera un valor de tensión por sobre cero, un pic con valor positivo. Cuando el elemento férrico se aleja del imán, o el imán se aleja del elemento férrico, ocurre que este campo también sufre una deformación, también se genera un flujo de campo magnético y entonces su valor termina siendo definitivamente cero. Perdón, negativo. Termina siendo negativo cuando se está alejando, porque se está produciendo una deformación de campo magnético, entonces se produce un valor negativo. Me disculpo por ese lapsus que tuve. Y entonces es así como esta señal va fluctuando entre un valor positivo y un valor negativo constantemente mientras este elemento férrico sea acercado y alejado al magneto. Cuando el elemento férrico se mantiene detenido, da lo mismo si está cerca o lejos del elemento férrico, no hay flujo magnético, por lo tanto no hay inducción. Eso tiene que quedar súper claro para que no tengamos después dudas al momento de la evaluación o de que surja alguna pregunta. Bien, aquí en la imagen podemos ver, he seleccionado algunas fotografías de internet. Lamentablemente no tenía fotografías dentro de mi archivo a mano, así que busqué algunas fotografías en internet, por lo tanto no son de mi autoría. Se ven algunas fotografías de sensores inductivos aplicados en la industria automotriz. Podemos ver, por ejemplo, entonces, en la imagen de la izquierda, cómo tenemos un sensor inductivo monitoreando la velocidad de una rueda dentada, que es esta que está aquí, un reductor, que va instalado en el eje cigüeñal. Claramente entonces aquí hay una verificación o un monitoreo de la velocidad de giro del eje cigüeñal a través de un sensor inductivo. También eso aplica para sensores CMP, es decir, sensores de posición de eje de levas. También, como les decía, captadores magnéticos, captadores inductivos de reluctancia variable, en el caso de distribuidores con los primeros sistemas de encendido transistorizados que hubieron, porque esos duraron bastante poco en el mercado, porque luego aparecieron los sistemas de encendido transistorizado con captador de efecto Hall, que ya era una tecnología mucho mejor debido a que el captador de efecto Hall emitía una señal digitalizada inmediatamente al módulo de encendido, por lo tanto ya no era necesario que dentro del módulo de encendido hubiera un convertidor analógico digital. Y así sucesivamente podemos tener, por ejemplo, aquí se puede apreciar en esta imagen el reductor que se encuentra en la homocinética y obviamente el que controla finalmente la velocidad de giro del palier, por lo tanto la velocidad de giro de la rueda. Aquí tenemos también otro sensor que puede ir instalado perfectamente en una caja de cambios automática
Y aquí un sensor de velocidad de vehículo instalado a la salida del diferencial o de la caja de cambio también. En realidad tiene muchas aplicaciones. Lo importante que entendamos es que para cualquiera sea la aplicación, en cualquier aplicación donde se utilice un sensor de tipo inductivo, el funcionamiento va a ser el mismo, el principio de funcionamiento es el mismo. Entonces hay que entender que estos sensores inductivos, se han utilizado durante décadas, ¿ya? Y siempre se relacionan con el monitoreo entonces de velocidades angulares. Los sensores inductivos, aquí voy a hacer algunas pequeñas aclaraciones, eh, tienen algunas características que lo hacen especialmente mm, buenos para su aplicación, para su uso, principalmente hablando en lo que hoy día estamos viendo como sensores de posición de eje cigüeñal, es decir, sensores CKP. Y una de esas características que tienen es la estabilidad a las perturbaciones electromagnéticas. No obstante, recuerden que les decía que es muy importante para algunos fabricantes, dependiendo de la posición que tenga el CKP, de instalar eh, protectores de jaulas Faraday para evitar la interferencia. No obstante, son, como les digo, muy estables a las perturbaciones. No son muy susceptibles a que sus señales se ensucien o se perturben con mucha facilidad. Evidentemente que si un sensor inductivo está cerca de un cable de bobina, de una bobina de encendido, va a haber una perturbación, porque recuerden que las tensiones en el circuito primario de una bobina de encendido, si bien pueden llegar a varios cientos de volts, pero imagínense en el circuito secundario, donde nosotros tenemos bobinas que pueden alcanzar incluso en un momento de descarga por saturación de 18.000 hasta 20.000 voltios. Entonces, ante esas tensiones, obviamente, se van a generar perturbaciones electromagnéticas. Después ustedes con la experiencia se van a ir dando cuenta que cuando conecten un osciloscopio, por ejemplo, y las señales estén pasando cerca de alguna bobina de encendido, se van a ver pequeñas perturbaciones. Y esas perturbaciones evidentemente se deben a los campos magnéticos, que eso es lo que se intenta evitar con las protecciones Faraday. Bueno, el asunto es que em, como, como estos dispositivos, ¿no es cierto?, no son muy susceptibles a perturbaciones electromagnéticas, tienen la ventaja de que todo lo que es preparación de señales eh, puede ser menor. O sea, se puede reducir los niveles de integración electrónicos debido a que el sensor propiamente tal puede emitir directamente la señal hacia el computador y en el computador ser transformada esta señal alterna en una señal digital perfectamente sin ningún problema. Entonces, esto también le da ciertas características, porque si ustedes se dan cuenta, considerando la importancia que tienen estos sensores en la gestión electrónica de motor, y ustedes observan los precios que tienen estos sensores en el mercado, son bastante asequibles. No son valores muy elevados. Entonces, son dispositivos bastante económicos, bastante baratos, lo cual indudablemente mejora la postventa. Es decir, la reparación de la falla es bastante simple. De esa manera, podemos ver que los clientes se evitan tener el vehículo botado por mucho tiempo. Ahora, ojo, siempre hay que hacer un buen diagnóstico. El diagnóstico en la electrónica automotriz es sumamente importante. Eh, me ha tocado ver muchos casos, a mí me han llegado clientes con vehículos que han pasado por muchos talleres y donde no se les ha resuelto los problemas y finalmente el problema se resolvía reparando un cable, por ejemplo. Cosas tan simples como esas. ¿Por qué? Porque en muchos talleres mecánicos, hoy estamos hablando de talleres mecánicos, no están las competencias técnicas para diagnosticar una falla electrónica. Entonces, por ejemplo, conectan el escáner le dice que hay una falla con el sensor CKP y el mecánico hace cambio de sensor. Pero resulta que el vehículo quedó igual. ¿Por qué? Porque hay otro problema. Las fallas no solamente pueden ser del sensor, puede ser una falla de cableado, de conectores, sulfatación, a veces cables pinchados, puede haber un problema en la ECU, en el conector de la ECU, puede ser suciedad solamente. Hay muchas posibilidades, como les decía recién, incluso puede ser el reductor. Ventajas. Bueno, otra ventaja importante de estos sensores inductivos
son los rangos de temperatura elevados que soportan. Son muy estables a las temperaturas. Y obviamente eso va a depender de qué tan robusto y de la masa misma del sensor. Pues obviamente eso hay que considerarlo. Pero esta condición facilita que este sensor pueda ser instalado en cualquier parte. Casi no hay problemas para instalar este sensor. Puede ir instalado en el medio del block, puede ir instalado en la parte trasera del block, puede ir instalado en la caja de cambio, como en algunos vehículos de trabajo pesado, puede ir instalado en el damper, etcétera. Puede ir instalado en muchísimas partes sin tener problemas o sin presentar problemas de funcionamiento debido a la temperatura. Entonces, esta facilidad que tiene ubicación lo hace muy versátil. Y entonces, em, dichas algunos beneficios, ¿no es cierto? Algunas cosas buenas que tienen estos sensores, también tenemos que mostrar inconvenientes. Y obviamente que hay inconvenientes. ¿Por qué? Por ejemplo, estos sensores eh, presentan el inconveniente de que debido a la cantidad de vueltas, es decir, al número de espiras que tiene el devanado, se dificulta mucho reducir el tamaño. Por lo tanto, generalmente estos sensores, universalmente para casi todos los vehículos, los sensores de tipo inductivo que monitorean velocidades de giro de eje cigüeñal, tienen más o menos la misma dimensión. Es muy difícil achicarles más el tamaño. No es como un sensor de efecto Hall, por ejemplo. Pueden ser cada vez más pequeños. Mientras más pequeña la tecnología de microchip, de circuitos integrados, más pequeño se va a ir haciendo el sensor sin ningún problema. Pero esa es una desventaja que tiene. Otro problema que yo le veo a este tipo de sensores de tipo inductivo es que tienen una sensibilidad muy especial a las variaciones del entrehierro. Es decir, la separación que hay entre el sensor y la separación que tiene este sensor, digamos, con el reductor. Aquí en la imagen, por ejemplo, se puede ver el sensor ante el reductor. A esa holgura, porque como los dientes, las almenas del reductor no tocan el sensor, obviamente a esas holguras es sensible. Eh, Tiene que haber una cierta holgura. Generalmente las holguras son de 1 milímetro hacia abajo. Es muy raro encontrar un sensor de tipo inductivo para posición de eje cigüeñal que tenga una holgura superior a 1,5 milímetros. Es bastante difícil. Y bueno, eh, debido al límite de revoluciones por minuto que pueden monitorear, porque tienen ciertos límites estos sensores, están limitados tanto en el mínimo como en el máximo, pero sobre todo en el mínimo, obviamente no sirven para sensar o para monitorear velocidades bajas. Están súper bien para un motor, porque en un motor la velocidad mínima que se va a monitorear en un motor es aproximadamente 250, 230, 240 revoluciones por minuto durante el arranque. Luego de eso, con motor funcionando con autonomía, vamos a tener revoluciones de 750 revoluciones por minuto, 800 revoluciones por minuto y de ahí hacia arriba, dependiendo de la posición del pedal del acelerador, es decir, del TPS o de la pedalera, que evidentemente lo que hacen, como ustedes saben, es monitorear la intención del conductor de acelerar. Es el único sensor que monitorea eso, la voluntad del conductor. Es bien interesante. Bien, pero eso lo vamos a estudiar, los potenciómetros los vamos a estudiar en otra clase. Es bien interesante su funcionamiento también y es bien entretenido trabajar obteniendo su oscilograma, verificando las señales que le llegan, etc. Bueno, centrémonos nuevamente entonces en los sensores de tipo inductivo. Bueno, ahí entonces hemos mencionado algunas ventajas y algunas desventajas. Es bueno que lo tengan en consideración. En muchas oportunidades se puede tocar a los profesionales técnicos hacer asesorías. Y estas asesorías son vitales. Una asesoría debe estar bien hecha y para eso se debe conocer acabadamente y profundamente la teoría que hoy día estamos enseñando. Y ojo, que estamos enseñando una teoría para técnicos, ni siquiera nos estamos adentrando en una teoría física para ingenieros, para diseñadores de sistemas. No, estamos solamente enfocándonos en lo que es una teoría para técnicos. Pues bien, en esta imagen se puede apreciar un
sensor CKP con todos sus componentes, con todos los componentes que intervienen. Podemos decir que estos sensores están constituidos básicamente de dos elementos, un elemento fijo y un elemento móvil. El elemento fijo es el sensor y el elemento móvil es el reductor. Y como se puede apreciar en la imagen, se entregan algunos datos. Se puede apreciar claramente el cable azul que corresponde a la jaula Faraday, esa es la simbología, por eso aparece como envolviendo al resto de los cables. Entonces tenemos un conector de 3 pines, pero puede ser perfectamente de 2. Aquí tenemos un dibujo, una ilustración de un conector de 3 pines, un pin para cada una de los, de los extremos de la bobina, que son estos dos cables que salen aquí hacia el conector, el cable rojo y el cable verde. En este caso solamente, por supuesto, cada fabricante tiene su propia codificación de colores. Y obviamente son los dos cables útiles, son los dos terminales, los dos conductores útiles por los cuales se va a transmitir la señal. No obstante, el tercer pin no es que sea inútil, pero no tiene una participación directa en la emisión, en la transmisión de señal. Solamente tiene o cumple una función de protección. Bueno, el conector, el cableado, muchas veces estos sensores tienen un cableado muy largo, de manera que el conector quede arriba, aunque el sensor vaya abajo, para que sea muy fácil monitorear, digamos, su velocidad. Otro aspecto importante es considerar que este sensor, yo recién al principio les mostraba que estos sensores en su funcionamiento, hace 2 diapositivas, les mostraba un imán envuelto en una bobina de cobre. Bueno, este sensor es más complejo que eso, es un imán permanente que efectivamente tiene que estar porque es el generador de campo magnético. Recuerden que estos sensores funcionan en base al flujo de campo magnético, pero este imán es solidario, prácticamente soldado, a un núcleo, que es una barra de hierro magnético, una barra de hierro dulce, que es sensible a este campo. Por lo tanto, este campo penetra siempre en esta barra y obviamente se va a producir una magnetización de esta barra de hierro. Y alrededor de esta barra, de este núcleo, tenemos un devanado de cobre, de alambre muy fino, de muchas vueltas, generalmente entre 4000 y 4500 vueltas. Imagínense la cantidad de espiras que tiene este sensor. Y también, obviamente, tenemos el entrehierro que, como les mencionaba recién, generalmente entre 0,8 y 1 milímetro. Más de eso es muy difícil encontrar un sensor de tipo inductivo. Y obviamente la rueda reductora o rueda dentada o rueda almenada con sus respectivas almenas o dientes y sus respectivos entredientes. En muchos casos, la rueda dentada tiene una marca de referencia, es decir, el fabricante le elimina 2 dientes a la rueda fónica, al reductor, 2 o 1 diente, dependiendo, generalmente 2, y entonces el reductor queda con 2 dientes menos. Entonces, cuando pasa el sensor ante este reductor, evidentemente justo en el momento de la marca de referencia, que es este entrediente largo, o a veces puede ser un diente largo, va a generar una señal especial. Y obviamente eso va a ser una referencia para la unidad de control de motor, muy probablemente para determinar unos grados antes de que el cilindro 1 llegue a punto muerto superior. Porque recuerden que el eje cigüeñal da 2 vueltas por una del eje de levas. Eso nunca lo tenemos que olvidar. Entonces el cigüeñal gira 720 grados, mientras el eje de leva gira 360. Por lo tanto, en un ciclo completo, es decir, de admisión, compresión, expansión, escape, el cigüeñal da 2 vueltas. Por lo tanto, si monitoreamos solamente la posición del cilindro 1 y si esta marca de referencia muestra el cilindro 1, nos está indicando cuándo este pistón del cilindro 1 está a punto de llegar a punto muerto superior. Eso le sirve a la ECU, a la unidad de control de motor, para determinar el momento en el cual tiene que saltar la chispa. Y esto es súper importante considerarlo, porque yo les decía recién que en un ciclo, esta marca de referencia pasa 2 veces ante el sensor. Por lo tanto, solamente, hay que entender bien esto, solamente determina la posición del pistón. No determina la fase del motor. No determina si el pistón 1, por ejemplo,
está en carrera de terminando la compresión o terminando el escape. Eso no lo determina. Entonces, es muy importante considerar este aspecto. Y obviamente el reductor, que generalmente estos sensores pueden medir hasta 7000, 8000 revoluciones por minuto en la unidad de control de motor, obviamente. Pero todos estos dispositivos que forman parte de esta parte de la gestión electrónica de motor son muy importantes para su funcionamiento. Por lo tanto, el mantenimiento regular de estos componentes es vital. En muchas oportunidades ustedes se van a dar cuenta que van a desmontar el sensor y en la punta del sensor se van a encontrar con... a ver, voy a ir a buscar un sensor para mostrar. Bueno, ustedes se van a encontrar que en la punta del sensor, es decir, este es el sensor, está, está puesto de esta forma en la imagen, al revés creo, ¿no? Así debería estar. Ahí está el cable, ahí está el sensor. Como ustedes pueden ver, este sensor tiene, ahí está el número de pines, 3 pines, por lo tanto sabemos o vamos a deducir que este sensor entonces tiene jaula Faraday, pero es un sensor inductivo. De hecho, si nosotros medimos el valor de resistencia entre los dos terminales activos, es decir, los terminales de señal, vamos a tener un valor de resistencia en kilo ohms que nos va a indicar el valor de resistencia del devanado interno de este sensor. Y dentro de este sensor, dentro de esta parte cilíndrica del sensor, es donde nosotros vamos a encontrar el imán permanente, la barra de hierro acá abajo y el devanado alrededor. Bien, en muchas oportunidades pasa que las personas, los técnicos no le hacen mantenimiento a este elemento. Bueno, el mantenimiento a este elemento se hace por una razón bien simple. No sé si ustedes pueden ver, pueden apreciar en la imagen, voy a tratar de acercarlo lo que más pueda, pero hay una especie de viruta de hierro. ¿Por qué? Porque esto tiene un imán, miren, tiene un imán. Entonces, como tiene un imán dentro, muchas veces se adhiere a este imán una especie de viruta de hierro, porque todos los elementos del motor, o la mayoría de los elementos del motor, están constituidos de materiales férricos. Por lo tanto, es muy común encontrarse con esa viruta, además de ciertos barnices, más suciedad, barnices de los aceites, por supuesto, cuando el sensor está monitoreando velocidad dentro del motor, que finalmente empiezan a dejar junto a residuos y otras cosas una película que produce una aislación magnética. Entonces puede generar errores en la lectura. Si nosotros tenemos eh, elementos férricos, virutas de hierro ante el sensor pegadas debido a su magnetismo, adheridas debido a su magnetismo, también podemos tener errores de lectura. Entonces es súper importante realizar limpieza de vez en cuando. Lo único que hay que hacer es desmontar el tornillo que va acá, ese tornillito, se desmonta el tornillo, se extrae el sensor y se realiza una limpieza y a través del mismo agujero donde va instalado el sensor se aprovecha de verificar el estado y la condición en la que se encuentra la rueda almenada o el reductor. Es muy, muy, muy importante. En algunas oportunidades nosotros, usted en su desarrollo profesional, se van a dar cuenta que se van a encontrar con dientes rotos, quebrados, y hay que empezar a preguntarse por qué. Cuando usted encuentra un diente roto en una rueda almenada, en un reductor, que le está entregando una señal irregular, inestable, inadmisible para el computador y que le está generando un problema en la inyección, en el encendido, etcétera, usted tiene que preguntarse por qué ocurrió eso. No es solamente llegar y decidir, oye, lo que hay que hacer es cambiar eje cigüeñal. No es tan simple. ¿Por qué se produjo ese daño en el reductor? Eso es lo que hay que preguntarse. Siempre hay que preguntarse cuál es la causa causorum de la falla. El técnico tiene que ser muy inquisidor, tiene que estar siempre viendo con ojos muy, muy, muy agudos qué es lo que está pasando en la medida que va desarmando y que va observando, que va diagnosticando. Y bueno, básicamente eso es lo que les puedo decir sobre este sensor por ahora. No sé,
Otro detalle importante que quiero mencionarles es que generalmente estos sensores están diseñados para soportar altas temperaturas, aunque se los dije recién que estaba dentro de los beneficios que tenía el uso de estos sensores. Pero siempre hay que considerar que el cable de este sensor trate de no quedar pegado a un elemento que tenga mucha temperatura. Generalmente temperatura arriba de los 200 grados centígrados ya es peligroso para este sensor. Generalmente son sensores que están diseñados para trabajar a temperaturas de 150 grados, 120 grados al exterior. Obviamente estamos hablando del exterior. Por lo tanto, están diseñados para trabajar en cualquier parte, dentro de un vehículo o dentro de un motor. Y bien, vamos entonces a pasar a la siguiente imagen. Aquí voy a explicar, en esta imagen voy a explicar cómo es el funcionamiento de este sensor. Como ustedes pueden ver, de izquierda a derecha tienen tres condiciones para este sensor, básicamente, que después se repiten dos más hacia adelante. Ya, vamos a mencionar que son cinco condiciones. Entonces, vamos a ver cómo se produce la señal eléctrica en estos sensores. Bien, la mayoría de los técnicos, la mayoría de las personas, solo deduce que cuando está el diente frente al sensor se genera un valor positivo y cuando está el entrediente frente al sensor se genera un valor negativo. Eso es una realidad, es así. Pero técnicamente esto ocurre porque debido a que el material ferromagnético de la rueda dentada eh, conduce campos magnéticos muchísimas veces mejor que el aire, que en el caso de este sensor el aire sería el entrehierro, ¿cierto? Eh, el, el paso de un diente de la rueda fónica de este reductor delante del sensor, ¿no es cierto?, produce variaciones de campo, produce variaciones de separación, es decir, produce variaciones de entrehierro. El giro de la rueda fónica, el giro del reductor produce variaciones de entrehierro. Y estas variaciones de entrehierro dan origen a perturbaciones en el campo magnético. O sea, en síntesis, lo que generan es flujo magnético, en un sentido y luego en otro sentido. Por eso la señal tiene un valor positivo en un momento y un valor negativo en otro momento. El asunto es que cuando un diente se acerca, comenzando a enfrentarse al núcleo del sensor, la bobina de este sensor inductivo es atravesada por, por un flujo magnético muy potente, que es la imagen del medio. En la imagen del medio se puede apreciar cómo el, el campo magnético, al acercársele un diente, penetra en la rueda fónica. Esta penetración del campo magnético induce, como es un flujo magnético, induce una tensión en la bobina, induce una fuerza electromotriz, o también conocido como diferencia potencial. Y obviamente esta diferencia potencial que se induce puede ser medida en los extremos de la bobina, que finalmente en el fondo es medir en los terminales del sensor. Y obviamente como esta rueda fónica, este reductor tiene muchísimos dientes, dependiendo de la aplicación, al alejarse el diente se estabiliza el campo dentro del sensor, como se va viendo en las figuras 3, perdón, en las figuras 4 y 5, y se estabiliza el campo magnético, pero también se produce un flujo en el sentido opuesto. De manera que ese flujo en sentido opuesto genera un valor de tensión negativo. Y obviamente la rueda, esta rueda fónica, este reductor, está entonces permanentemente generando flujos de campo magnético en un sentido y en otro. Esto obviamente va a ir generando una señal alterna que oscila entre un valor positivo y un valor negativo infinitamente mientras el motor esté funcionando. Cuando el motor se detiene, no hay flujo magnético, por lo tanto deja de haber inducción en la bobina del sensor. Entonces, es bien interesante comprender que este tipo de dispositivos, estos sensores de tipo inductivo, cuando no están generando señal,
Una de las causas puede ser porque no hay variación de campo magnético. Y cuando no hay variación de campo magnético, cuando no hay variación de flujo magnético, puede ser porque el sensor está mal puesto, quedó el tornillo mal instalado y el sensor se levantó o se alejó del reductor, por lo tanto el campo no está penetrando en el reductor. Puede ser también que el reductor tenga dientes, varios dientes volados de raíz, por lo tanto el campo tampoco va a penetrar porque no hay dientes que se estén acercando al núcleo del sensor, al núcleo. Recuerden que el diente del sensor pasa por aquí, justo por aquí. ¿Mm? Entonces, esa es también otra visión que debe tener el técnico. Es tan importante entender cómo funciona teóricamente un dispositivo porque te permite hacer un buen diagnóstico, incluso con herramientas básicas. Generalmente el diagnóstico avanzado automotriz eh, no requiere de un conocimiento teórico muy acabado. Sí requiere un conocimiento teórico, saber cómo funciona el sensor, dónde obtener las señales y simplemente un poco de lógica y deducción para saber qué puede estar fallando en el sensor. Pero un osciloscopio puede ser una herramienta mágica prácticamente, aunque no es así, todo tiene un motivo, una razón, pero es para decir lo importante que es a la hora de diagnosticar, a la hora del diagnóstico. Pero también te podrían servir tus conocimientos. Evidentemente que el conocimiento teórico, acabado, bien profundo sobre un sistema, más las competencias técnicas adecuadas en el uso de instrumentación para medir y comprobar cualquier dispositivo electrónico es fundamental para un diagnóstico eficaz, y más que eficaz, eficiente. O sea, un diagnóstico correcto, asertivo, en poco tiempo, lo cual se traduce en ahorro en tiempo, que para el mecánico el tiempo es dinero, es ganancia. Se traduce también en ahorro para el cliente, que es súper importante para el mecánico, para el técnico. Un técnico que le ahorra dinero al cliente debido a un buen diagnóstico es un técnico al cual el cliente va a volver, aunque el cliente ni sepa qué problema tenía su auto, pero va a volver. El cliente no va a decir, oye, excelente mecánico, me hizo el diagnóstico aquí, el osciloscopio, no tiene idea ni siquiera cómo se llaman las herramientas. El cliente lo único que sabe es que se le entregó el vehículo en buenas condiciones, en poco tiempo y con poca inversión de dinero. No obstante, con esto no quiero decir que hay que regalar nuestro trabajo, porque el diagnóstico, como requiere de muchas competencias técnicas, teóricas y prácticas también en el uso de la instrumentación, de los elementos, escáner, multímetro, osciloscopio, etc., eh, obviamente eso requiere un cobro adecuado, no se trata de regalar el trabajo, las herramientas cuestan caras y los conocimientos también costaron mucho sacrificio. Obviamente uno siempre tiene que buscar ser justo en el cobro, no excederse. En muchas oportunidades me ha tocado ver clientes casi amigos llorando por algún cobro que se les hizo por un trabajo que además quedó mal hecho. Es lamentable, pero el técnico que recibe un cacho como ese tiene que cobrar lo que corresponde. Hace poco tengo el caso de un amigo, un colega, estaba trabajando en un Audi, no sé qué Audi era, me contaba la experiencia. El cliente le habían hecho gastar ya casi 2 millones de pesos en un ajuste de motor y quedó mal hecho. No recuerdo cuál era el problema, él me había contado. Resulta que llegó al taller de él y él con un dolor en el corazón dijo, tuve que cobrarle igual, no le cobró lo mismo, le cobró como 1 millón de pesos. Pero le dijo, mira, voy a hacer el trabajo, te voy a cobrar barato, pero son mis tiempos mandan. El cliente lo aceptó, pero quedó un trabajo bien hecho, pero a la segunda. Entonces es súper importante que el técnico esté bien preparado para hacer un buen diagnóstico y un buen diagnóstico va a desembocar inevitablemente en una buena reparación y en un cliente satisfecho. Sí, en realidad lo que hay que entender, estimados amigos, es que el trabajo que uno realiza, no solamente el trabajo del mecánico, del electromecánico, de, del técnico de cualquier cosa, de cualquier trabajo, hasta de un carpintero, eh, depende mucho del amor que que el profesional tenga por su oficio, tenga por su profesión. Amemos nuestra profesión, levantémosle el nivel a la mecánica. Estamos muy por el suelo. Hablo de la realidad en Chile, a lo mejor en otros países no,
no es tan mala. Pero aquí en Chile sí estamos por el suelo, tratemos de levantarla, ¿ya? Una sugerencia solamente, amiguitos. Bien, explicado entonces cómo funciona este sensor, en cuanto al funcionamiento interno, vamos a ir a entrar en otros detalles. La tensión que se produce entonces en este sensor, como hemos dicho, es alterna, como se puede ver en las imágenes. ¿Mm? Alterna. Bien, ¿por qué alterna? Se llama alterna porque oscila siempre entre un valor positivo sobre cero, esta es la línea cero, y un valor negativo. Bueno, en la medida que aumenta la velocidad del reductor, la velocidad de la rueda fónica, en la primera imagen, por ejemplo, se puede ver las revoluciones del motor girando a una cantidad determinada de velocidad, o sea, un motor girando a unas revoluciones determinadas, eh, pero en la medida que aumenta, como es el caso de la segunda imagen, se dan cuenta que las revoluciones son el doble en la primera, va a aumentar también la amplitud y la frecuencia. Mientras más rápido va girando el motor, en este caso, mayor amplitud y mayor frecuencia. O sea, se comprime la onda, son más ciclos completos que da la onda en un mismo intervalo de tiempo y al mismo tiempo aumenta su amplitud, su valor de amplitud. Este aumento en el valor de amplitud tiene que ver con la inducción. Hay mayor inducción nomás. ¿Ya? Entonces, aquí hay que entender un aspecto que es súper importante. Los pasos por cero. Pasos por cero. Los pasos por cero son estos. 1, 2, 3. Los pasos de la onda por 0 volts. ¿Ya? Bueno, estos pasos por cero es, podemos decir, la distancia temporal de un ciclo. Si ustedes se fijan, los pasos por cero se dan justamente en estos puntos, una vez que se ha producido un ciclo. Un ciclo comprende desde cero, pasando por el valor peak positivo, volviendo a cero, y pasando por el valor peak negativo y volviendo a cero. Es decir, un ciclo requiere de de 3 pasos por cero. La señal está 3 veces en cero. ¿Ya? Eso es súper importante considerarlo. Cuando un entrediente ancho, por ejemplo, como el que se puede ver en la imagen, aquí ha sido volado un diente, ¿cierto? Se ha sacado un diente. Cuando un entredientes ancho, que es como una especie de marca de referencia, como les decía recién, o sea, tiene un diente suprimido que le sirve a la unidad de control para detectar algo, cualquier cosa. En este caso, la cercanía del cilindro 1 en punto muerto superior. Pero cuando este entrediente ancho pasa frente al sensor, la variación eh, del campo magnético es un poquito mayor. Entonces, la distancia entre los pasos los pasos por cero, digamos, de esta señal, también es mayor. Y esta característica que encontramos en la aplicación de varios de estos sensores en la industria automotriz, eh, nos permite, o le permite más bien dicho a la computadora de motor, determinar entonces alguna condición especial del motor. Ahora, quiero pegar un pequeño recordatorio. Los sistemas de encendido modernos tienen una bobina por cilindro. Por lo tanto, un motor de 4 cilindros tiene 4 bobinas de encendido. Para esas bobinas de encendido, para que el encendido sea secuencial según el orden de encendido en un motor de 4 cilindros en línea 1, 3, 4, 2, se necesita el monitoreo de la fase en cada uno de los cilindros. Inevitablemente. Pero hay otras condiciones. Por ejemplo, los encendidos por chispa perdida. Es decir, tenían una bobina para 2 cilindros gemelos. Por lo tanto, en un motor de 4 cilindros teníamos 2 bobinas. Una para el cilindro 1 y 4, que son 2 cilindros extremos que suben y bajan juntos. Y para el cilindro 2 y 3, otra bobina, que son 2 cilindros gemelos que bajan y suben juntos. Bien. En los encendidos de chispa perdida, lo que ocurre es que la chispa salta en el cilindro 1 y 4. Por ejemplo, nos vamos a basar en el cilindro 1 y 4 solamente.
la chispa salta en el cilindro 1 y 4, entonces la chispa solamente es efectiva en el cilindro que está en compresión. En el cilindro que está en escape, la chispa no es efectiva, porque no hay nada que encender, no hay nada que quemar. Pero sí, obviamente, va a quemar la mezcla en el cilindro 1 si es que este está en compresión, porque cuando el cilindro 1 y el 4 están en punto superior, tenemos dos posibilidades para cada cilindro. A ver, cilindro, un poco de teoría de motores, muchachos. Cilindro 1 y 4 en punto muerto superior, es decir, en el nivel máximo de recorrido del pistón. Para el cilindro 1 hay dos condiciones, dos posibles condiciones. O está en compresión o está terminando escape. Simple. Si el cilindro 1 está en compresión, el 4 está en escape. Si el cilindro 1 está en escape, el 4 está en compresión. Es así de simple. Entonces, si la chispa salta en el cilindro 1 y 4, al mismo tiempo, cada 360 grados del cigüeñal, esta chispa va a ser efectiva solamente en un cilindro. En los primeros 360 grados, en la primera vuelta, en la primera marca de referencia, digámoslo así, va a saltar la chispa, supongamos, en el cilindro 1 y 4, pero va a quemar mezcla en el 1. A la siguiente vuelta, a los 720 grados, la chispa va a volver a saltar en el 1 y en el 4. Pero ahora, en la siguiente vuelta, el 1 va a estar en escape y el 4 va a estar en compresión. Por lo tanto, la chispa va a ser efectiva en el 4. Entonces, es así como funciona el sistema de encendido. En este caso, basta con tener una sola marca de referencia. ¿Por qué? Porque la unidad de control de motor va a saber que, por ejemplo, en 40 grados más va a llegar el cilindro 1 a punto muerto superior. Es decir, cuando este diente llegue ante el sensor, recién va a estar el cilindro 1 y 4 en punto muerto superior. ¿Qué ocurre aquí? Si nosotros tenemos un sistema de gestión electrónica que controla inyección multipunto, que es secuencial, y un sistema de encendido por chispa perdida, lo único que necesita la EQ es conocer la velocidad del motor y el momento en que está por llegar el cilindro 1 al punto muerto superior. Pero ustedes pueden ser inteligentes y me podrían preguntar, pero profe, el motor necesita chispas e inyección en los 4 cilindros, no solamente en uno. ¿De qué sirve una sola marca de referencia? Muy buena pregunta. La verdad es que como tiene una sola marca de referencia, que monitorea la proximidad del cilindro 1 y 4 punto muerto superior, entonces se va a producir una chispa, ¿no es cierto? Pero el resto de los encendidos se va a producir porque dentro de la computadora ya está registrado el orden de encendido y además que los dientes, el paso de los dientes delante del sensor, es decir, los pasos por cero de la señal alterna, le está indicando a la computadora la velocidad a la cual está girando. Por lo tanto, la EQ, con una marca de referencia, conoce la posición del cilindro 1, además conoce la velocidad a la cual está girando el motor, y esto, combinado con que en el software está grabado el orden de encendido, es decir, sabe que después del 1 viene el 3, después del 3 viene el 4 y después viene el 5. Entonces, conociendo la posición del pistón 1, ya sabe cuál viene después, y conociendo la velocidad a la cual está girando, ya sabe en qué momento viene ese orden de encendido, no necesita nada más. No obstante, en un sistema de inyección o en un sistema de encendido, vamos a seguir hablando del sistema de encendido, en un sistema de encendido con bobinas individuales, necesitamos saber más del motor. ¿Ya? Es así como empiezan a aparecer reductores con más marcas de referencia, es así como empiezan a utilizarse los sensores de posición de GLA, porque en los sistemas de encendido por chispa perdida ni siquiera era necesario tener un sensor de posición de GLA, daba lo mismo, porque las dos chispas saltaban en dos cilindros al mismo tiempo, no era necesario saber la fase. Pero en los nuevos sistemas sí es necesario, porque la computadora tiene que saber dónde poner la chispa. ¿Por qué? Porque cada una de las bobinas es controlada, por la EQ de manera independiente.
Entonces podemos ver este tipo de trabajo en varias situaciones. En la actualidad ya todos los motores vienen con sensor de efecto Hall para monitorear la posición del eje de levas. En algunos casos, no sé si vendrán todavía de tipo inductivo, pero creo que ya no. Lo importante aquí es reconocer que los sistemas exigen estas aplicaciones. Las normas ambientales permiten un mayor control, o sea, exigen un mayor control sobre sobre la mezcla, por lo tanto, sobre las emisiones. Y en este caso se hace súper importante monitorear entonces las fases. ¿Mm? Y no solamente eso, monitorear las fases para el sistema de encendido, para el sistema de inyección y además para eh, la distribución variable. Entonces, ya es prácticamente inevitable encontrarse con esa figura en todos los motores modernos. Y bueno, ya nos queda poquito para terminar. Aquí vamos a hacer, me voy a detener a hacer una especie de análisis de oscilogramas solamente. Aquí podemos ver, en esta imagen, las señales de referencia, las marcas de referencia. Estas marcas de referencia se corresponden con esa marca que está ahí. Esa marca corresponde a un paso, que es eso. Pero, como el cigüeñal en un ciclo, les decía recién, describe 720 grados de giro, obviamente en 720 grados de giro tenemos dos marcas de referencia. Y miren lo importante que es hacer una buena interpretación de señal. Hoy día los osciloscopios nos permiten obtener las revoluciones del motor sin ningún problema. Pero nosotros podemos deducir aquí. Si nosotros observamos en la horizontal, tenemos que cada cuadro tiene 50 milisegundos por división. Si nosotros observamos ese valor de tiempo y contamos los dientes que se están recorriendo, en una revolución es de 0 a 360 grados, nada más, no a 720 grados, una sola vuelta. Entonces podemos decir que esos dientes, esos 36 menos un diente, ese menos un diente es ese de la marca de referencia, esos 36 menos un diente corresponden a una revolución del cigüeñal. Basándonos en esta imagen, podemos decir entonces que estamos dando una revolución del cigüeñal, es decir, de referencia a referencia tenemos esos 36 más un diente en 50, 100, 150, 200 y 250 milisegundos. O sea, tenemos una revolución en 250 milisegundos. Por lo tanto, ¿cuántas revoluciones tendríamos en un minuto? En un minuto, evidentemente, tendríamos el cuádruple. Perdón, en un segundo, tendríamos el cuádruple. Si en 250 milisegundos tenemos una revolución, en 1000 milisegundos o un segundo, tendríamos entonces 4 revoluciones. Y entonces, sabiendo que tenemos 4 revoluciones por segundo, podemos determinar entonces la velocidad de giro del motor. O sea, en un minuto, que son 60 segundos, son 240 revoluciones por minuto. Por lo tanto, ustedes tienen que entender, en base a lo que les explicaba recién, que la unidad de control de motor hace este cálculo, pero lo hace muy rápido. Como trabajan las computadoras, los procesadores modernos, los microprocesadores modernos son muy veloces. Este es el cálculo que hace la unidad de control de motor. Monitoreando entonces el espacio entre dientes, va a conocer las revoluciones por minuto exacta a la cual gira el motor. Espero que se haya entendido esto, ahí me traspapelé un poco, pero espero que ustedes lo hayan comprendido bien. Si no, después me piden y se los explico nuevamente. Pero, para resumirlo nuevamente, para repasarlo, 36 dientes menos 1 corresponde a una revolución del cigüeñal. Por lo tanto, estos 36 dientes menos 1 se producen, en este caso, en este oscilograma que está acá, aquí, en 250 milisegundos. ¿Por qué? Porque tenemos 50 milisegundos por división. Entonces, 50, 100,
150, 200 y 250 milisegundos. Por lo tanto, una revolución en 250 milisegundos es equivalente a 4 revoluciones en un segundo y es equivalente a 240 revoluciones por minuto. Por lo tanto, podemos deducir que esta imagen nos está mostrando, ¿qué cosa? Ojalá ustedes lo hayan descubierto ya, un motor durante el arranque. Un motor durante el arranque gira a 240 revoluciones por minuto. Entonces, eso es básicamente respecto de cómo la unidad de control cuenta las revoluciones del motor. ¿Mm? Porque recordemos que en el fondo lo que hace la unidad de control de motor es monitorear esto, prácticamente es leer el oscilograma. Eso es lo que hace la ECU, el microprocesador. Bien, entonces, ya entrando en tierra derecha en lo que es la gestión electrónica propiamente tal, este sensor emite una señal alterna de frecuencia variable y amplitud variable. Bueno, pero esta señal así como está no le sirve al microprocesador, por lo tanto tiene que ser convertida en una señal digital. Pero para poder ser recibida por el convertidor analógico digital, se debe limitar su amplitud, no su frecuencia, solo su amplitud. Entonces, en la etapa de preparación de estas señales pulsatorias, estas señales alternas, estos valores de amplitud, estos valores peak to peak, son disminuidos a niveles que puedan ser admisibles por el convertidor analógico digital de la ECU. Y el convertidor analógico digital finalmente transforma esta señal que era alterna, que finalmente es una señal análoga alterna, en valores on-off, es decir, 0 y 1 volts. Entonces la unidad de control de motor va interpretando y va conociendo la velocidad a la cual está girando el motor. Todo esto, la preparación de las señales pulsatorias, más la conversión analógico digital y más el procesamiento, y obviamente más lo que es el control de los transistores para los actuadores, se produce dentro de la ECU. Recuerden que los niveles de integración de los sensores de tipo inductivo es el mínimo, es solamente el sensor. Hay otros sensores que requieren mayores niveles de integración, por ejemplo un sensor de efecto Hall, indudablemente necesita un nivel de integración mayor. ¿Por qué? Porque el dispositivo, el sensor Hall, requiere de un circuito integrado, y ese circuito integrado necesita un elemento Hall, que generalmente es silicio, que es el elemento que se expone al campo magnético para generar la señal. Además de eso necesita un regulador de tensión. Además del regulador de tensión necesita un amplificador de señal, porque los sensores de efecto Hall generan voltajes muy pequeños. El voltaje puede ser 0 o puede ser 30 microvolts, es demasiado bajo. Entonces se necesita un sistema que amplifique, para eso está el amplificador. Luego ese amplificador envía esta señal amplificada a un disparador y el disparador toma esta señal amplificada y la ocupa como un disparo. Entonces excita la base de un transistor y entonces así se va generando una señal. Excita y se excita la base de un transistor. Bueno, es un poquito complejo cómo funcionan los sensores de efecto Hall. No me voy a poner tan cabezón en esto, pero más adelante les voy a explicar cómo van funcionando estos sensores. Creo que hay un video también en el cual les explico cómo funciona, un video que hice en una pizarra. El asunto es que es muy importante, entonces, todas estas etapas que realiza la unidad de control de motor dentro. Imagínense todo lo que ocurre dentro de la ECU para que este sensor, el sensor CKP de tipo inductivo, lleve o tenga la función o cumpla la función para la cual realmente ha sido diseñado. Realmente lo que ocurre dentro es una obra de la ingeniería moderna, es fantástico lo que ocurre aquí. Bueno, importante. ¿Qué ocurre si la señal del sensor CKP es perdida? Aquí hay que acercarse un poco al diagnóstico, pero la verdad es que es bastante simple. Uno, el motor durante el arranque puede girar, pero no va a arrancar, no va a alcanzar la autonomía de funcionamiento. Eso es una falla muy común.
En otras oportunidades, cuando la falla no es definitiva, puede ser que se vaya conduciendo el vehículo y de pronto el motor se detenga, pero después se le da arranque y parte nuevamente. Así comienza la falla en los sensores CKP. ¿Mm? Ahora hay que tener cuidado porque como son dos cables, se corta uno y como esta bobina, digamos, está conectada en serie, podríamos decir, si se corta uno de los cables, deja de haber flujo de corriente, o sea, deja de haber señal en los dos, aunque se corte solamente uno. Eso es súper importante. Entonces, una de las posibles fallas también puede ser un cable cortado o un terminal suelto o simplemente suciedad, o aislamiento. Otro síntoma de falla es que cuando la falla es intermitente, es decir, se presenta, después vuelve, en algunos momentos eh, va a ocurrir que la luz check engine, la luz 1000, la luz de mal funcionamiento, el testigo de mal funcionamiento va a quedar permanentemente encendido. Porque ya se produjo un evento y la EQ lo indica, lo acusa al tiro y dice, oye, hay una falla en el sensor CKP. Claro, evidentemente si es un sensor vital para el funcionamiento del motor. Entonces se enciende la luz 1000, lo cual ya te está indicando que hay una falla que hay que diagnosticar. No obstante, el motor puede estar girando igual, pero tal vez unos kilómetros más adelante el motor simplemente se detenga y no vuelva a partir. Eso no lo sabemos. Y además te va a guardar en la bodeguita, como le digo yo, ¿no es cierto? En la bodeguita, el microprocesador va a ir a la bodeguita, que es la memoria RAM, y va a guardar un DTC, que es un código de diagnóstico de falla. Entonces, amerita evidentemente que se conecte un escáner, amerita evidentemente que se realicen las pruebas necesarias de resistencia al sensor y otras cosas que vamos a evaluar ahora enseguida. Bueno, pero eh, las fallas, digamos, que podrían causar estos síntomas que acabamos de mencionar, pueden ser variadas. Desde cortos circuitos, circuitos abiertos como les mencionaba recién, valores de resistencia inadmisibles en los conectores, eh, valores de resistencia inadmisibles en el cableado, en el devanado, en la bobina del mismo sensor, errores, por ejemplo, en las lecturas debido a una jaula Faraday no instalada o cortada, em, problemas con la señal debido a la suciedad o residuos en el entrehierro, que también se los mencionaba recién, una instalación defectuosa, es decir, que el sensor esté alejado del reductor, entrehierros excesivos, por ejemplo, ya porque les decía yo que con un entrehierro de 1.5 milímetros ya no sirve, ¿ah? Es demasiado. Eh, Pueden ser daños también en la carcasa del sensor, roturas en los dientes del reductor, puede ser también vibraciones. Nos ha pasado que hemos encontrado y por problemas de vibraciones o desplazamientos o juegos radiales y axiales excesivos del reductor. Fíjense qué importante. Juegos radiales y axiales del eje cigüeñal pueden generar problemas de señal. Es decir, por ejemplo, supongamos un eje cigüeñal que tenga, que tenga mucho juego radial. En algún momento el reductor se va a alejar y se va a acercar completo del, em, del sensor. Y todo eso va a ir generando ciertas señales que cuando las vamos viendo con un osciloscopio, vamos a ir viendo que son señales que están con problemas y es importante saberlas diagnosticar. Algunos códigos son estos, solamente noté algunos principales, P0016, P00119, P0336, muy común, P0339, P0358, P0337, 315, P0335. Todos estos códigos son bastante importantes. Muchos de ellos, como los dos primeros, P016 y P019, están relacionados con la correlación. Ojo, correlación. Es un tema súper importante. La correlación se refiere al estado de la sincronización que tienen el eje cigüeñal con el o los ejes de leva. Eso también lo puede monitorear la EQ, incluso lo puede arrojar como una falla al mismo escáner. Por lo tanto, una manera de conocer la sincronización de la distribución o saber si están corridos uno o dos dientes una correa de distribución sin ser necesario, o una cadena, sin ser necesario desarmar para revisar visualmente la correa o el tensor, la cadena, etcétera,
es precisamente el escáner o el osciloscopio. De hecho, ustedes con un oscilograma de correlación entre el cigüeñal y los ejes de leva pueden determinar si hay ejes que están desplazados, sin destapar la distribución. Interesante. En algún momento les puedo enseñar también ese procedimiento, pero hay mucha información en internet, algunos videos también en otros canales, o no lo he hecho, nunca lo subí en un video, pero lo voy a subir y voy a explicar bien de qué se trata. Pero todo eso lo pueden hacer. No solamente eso, eh, sino que también se pueden producir fallas como el P0335, que indica directamente el funcionamiento, una falla en el funcionamiento del circuito del sensor de eje cigüeñal, lo cual, como ustedes saben, es un circuito, involucra desde la ECU, pasando por el cableado, la resistencia, el devanado del sensor y el cableado que va a la ECU también. O sea, en el fondo, el P0335 no es un código mágico, ¿eh? El escáner no nos entrega no es una herramienta mágica que nos diga, oye, aquí está el problema, cambia el sensor y listo. No, no es así. Es más complejo que eso. Se requiere un diagnóstico, siempre. Bueno, y también otras fallas como la 0336, que también están relacionados con los rendimientos de los circuitos cuando hay resistencias elevadas, por ejemplo, eh, o el 0339, cuando hay falla intermitente. También me ha pasado que he recibido ese código. Y así, la verdad es que hay una lista de códigos grandes, también hay bases de datos de códigos que también ustedes debieran estudiarlas, debieran tener acceso a ellas de vez en cuando. Bien, vamos a entrar ya directamente al diagnóstico de una manera muy teórica. Que no voy a mostrar videos ni nada por el estilo. Solamente me voy a enfocar en la teoría. Eh, la manera más simple ya de ir haciendo diagnóstico, aparte de obtener un código de falla que te lo va a entregar el mismo escáner, es también a través de los datos en tiempo real, los datos en vivo, como también se les conoce. El escáner, todos los escáneres tienen esa función de datos en tiempo real. Entonces lo que hacemos es observar, entrar a la lista, seleccionar las variaciones de las revoluciones por minuto, que en inglés es Engine Speed, es decir, velocidad de motor, RPM, revoluciones por minuto, mientras se le da arranque al motor. Supongamos que el cliente llegó con el vehículo en una grúa, porque el vehículo no anda, no funciona el motor, no parte. ¿Qué hacemos nosotros inmediatamente? Para descartar CKP, conectamos el escáner, vemos si tiene código y damos arranque verificando los datos en tiempo real. Si al darle arranque el motor nos muestra, o el escáner nos muestra un régimen de giro de 240, por ejemplo, revoluciones por minuto, va a depender del estado de la batería de motor de arranque, pero supongamos que nos dice 240 revoluciones por minuto, nosotros podemos decir que entonces sí hay una comunicación o sí hay una señal recibida por la unidad de control. Porque si hubiera un problema en el sensor, hubiera un problema en la señal, la unidad de control de motor no tendría acceso al monitoreo de las revoluciones a la cual está girando el motor, por lo tanto el escáner tampoco tendría acceso a eso. El escáner no nos mostraría esa información. Por lo tanto, si tenemos esa lectura en los datos en tiempo real, significa que el sensor está bien y que el computador está bien. Pero, como les decía recién, existe la posibilidad de que hayan fallas intermitentes. Entonces, en ese caso, también sería una posibilidad eh, verificar, dejar el motor corriendo. Muchas veces las fallas se producen por vibraciones, saltos, entonces dejar funcionando el motor, mover un poquitito los cables suavemente para no generar más daño. Y si se detiene el motor o si se termina la lectura de revoluciones del motor durante el arranque, ya podemos decir que la falla, la avería está en un lugar puntual del cableado del ramal, el cual hay que ir a buscarlo, reparar y finalmente se resuelve el problema. Bueno, hay muchísimas posibilidades, yo solamente le estoy dando ejemplos. En taller vamos a ver nosotros muchísimas más opciones, incluso vamos a generar fallas para que ustedes vayan viendo. Con multímetro, las verificaciones que se hacen con multímetro. Lo primero que se hace es verificar que no esté aterrizado el sensor. Es muy eh, poco probable que nosotros encontremos que el sensor esté aterrizado, pero una medición que se hace también es verificar los valores de tensión durante el arranque. Durante el arranque, lo que nosotros tenemos que tener
son valores de tensión muy cercanos a 1 volt en corriente alterna, o sea, perdón, a 1 volt en voltaje alterno. Recuerden que estos señores generan un voltaje alterno. Por lo tanto, es muy posible que nosotros nos encontremos con lecturas muy similares a esta. Ahora, lo que yo estoy dando son valores referenciales solamente y genéricos. Es posible que ustedes en otras condiciones se encuentren, por ejemplo, con otros valores. Va a depender mucho del fabricante, del número de espiras que tenga el sensor, de la cercanía que tenga el reductor respecto al sensor, del régimen de giro, de muchos factores va a depender. Yo le estoy dando de manera genérica un dato de el valor de voltaje que debiera tener con el sensor conectado, como se puede ver en la imagen, porque el sensor está completamente conectado con la EQ y obteniendo una señal desde un pin, por la parte trasera de un pin, y durante el arranque debiéramos tener un valor de 1.1 volts alterno. Obviamente con un motor girando vamos a tener un valor muchísimo mayor acá, porque va a estar girando más rápido. Bien, hay que entender que mientras más rápido gira, el valor de tensión va a ser mayor. Por lo tanto, en el fondo lo que está midiendo esto es la amplitud de la señal, no está midiendo frecuencia. Bien, otra medición que hacemos es la medición de resistencia. La comprobación de resistencia de este sensor es muy importante. Generalmente 800 ohms, que equivalen a 0.8 kilo ohms de resistencia. Aquí hay un dato muy importante. Este sensor yo lo puedo medir en frío y me va a dar un valor de resistencia, pero al medirlo en caliente me va a variar la resistencia. Si la variación de resistencia en frío y en caliente es muchísimo más del 20%, podemos decir que el sensor ya es susceptible a la temperatura, por lo tanto hay que cambiarlo. Lo mismo ocurre con las bobinas de encendido. En algún momento ustedes se han dado cuenta que las bobinas de encendido funcionan bien con motor frío. Impecable. Cuando el motor toma temperatura, el motor empieza a fallar. Es porque ya hay una falla en la bobina y la bobina debe ser reemplazada. ¿Por qué? Porque la temperatura es un factor determinante en los valores de resistencia de los conductores eléctricos. De hecho, en términos generales, la resistencia de un conductor o de un dispositivo depende de varios factores. Uno, longitud del cableado, longitud del conductor. Mientras más largo el conductor, mayor valor de resistencia. También del diámetro. Mientras mayor diámetro el conductor, menor valor de resistencia. También del daño, de la corrosión, de una rotura que puede haber, que a veces el alambre está medio corrodido, está tomado solamente un poquitito, entonces hay una obstrucción en el flujo de electrones que evidentemente se va a reducir en una lectura de resistencia elevada también. Y por supuesto la temperatura. La temperatura es súper importante en todos los conductores eléctricos. Como este sensor tiene una bobina, un devanado interno, que es, en síntesis, un conductor eléctrico enrollado, obviamente también se va a ver afectado por temperaturas, pero generalmente eso ocurre ya cuando el sensor tiene muchos años instalado, porque como les decía, dentro de las ventajas que tienen estos sensores es que no son muy susceptibles a los cambios de temperatura, aguantan temperaturas bien elevadas, prácticamente hasta 200 grados centígrados puede aguantar el sensor. Y es muy raro que ese sensor esté expuesto a temperaturas mayores a eso donde está instalado. Así que en ese sentido no hay que preocuparse mucho de eso. No obstante, siempre hay que verificar la resistencia del sensor. Si la resistencia de este sensor, ahora, ojo, porque estos 0,8 kilo ohm que les estoy mostrando acá también son valores genéricos. Me he encontrado con sensores que tienen 600 kilos y están buenos. Bueno, eso lo va a saber usted de acuerdo al fabricante. No obstante, estos valores de tensión que son genéricos son solamente referenciales. ¿Ya? Por favor, eso ténganlo súper claro. Y obviamente ustedes tienen que ir haciendo su base de datos, ir aprendiendo cómo funcionan, a qué valores de resistencia le corresponde un sensor determinado a cada vehículo. Bueno, eso lo van a ir viendo ustedes. Como les decía recién, cuando yo desconecto el sensor y mido la resistencia en el sensor entre el devanado y masa, debo tener valores superiores a 10 kilo. Si tengo menos de 10 kilos es porque tenemos un problema. Es porque hay un cortocircuito y de alguna manera a veces estos sensores,
pueden tener elementos metálicos que estén tocando tierra, etcétera. Hay muchas posibles fallas y eso amerita cambio de sensor. Pero generalmente debemos tener valores sobre 10 kilos o resistencia infinita, incluso sería lo óptimo, tener valores de resistencia infinita. Otra prueba que se debe realizar siempre en estos sensores, antes de cambiar el sensor, es verificar el estado del cableado. Para eso es necesario desconectar el ramal desde el lado de la ECU y también desde el lado del sensor, desde ambos lados. Entonces, desconectado el ramal, se mide la resistencia en un segmento de ramal. Entonces, nos aseguramos que el cable, por ejemplo, en este caso el cable verde, no esté interrumpido. Entonces medimos resistencia y el valor de resistencia debe ser casi cero, muy cercano a cero. Generalmente es 0.1, 0.01, va a depender de muchos factores. Del diámetro del cable, como les decía recién, y otros factores. Y entonces se revisan los terminales de todos los cables. Eso, amigos, es súper importante. Revisar las resistencias del cableado. Antes de cambiar un sensor, puede hacer la diferencia entre una buena reparación y una mala reparación. ¿Mm? Bien. La otra revisión que se debe hacer es la continuidad y la resistencia entre cables. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que la sonda negra en esta medición que se está mostrando en la imagen con el ramal desconectado, estamos midiendo entre el cable verde y el cable azul, que es la jaula Faraday, y no debiéramos tener valores de resistencia, debiéramos de hecho tener una resistencia infinita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no debieron estar comunicados bajo ninguna circunstancia los cables. Deben estar perfectamente aislados uno de otro. Y obviamente el multímetro lo va a mostrar generalmente con el valor OL, que significa overload o sobrecarga, que te está indicando que está fuera de rango y no te está leyendo nada. Es decir, no se puede medir resistencia en ese cableado. Entonces, es súper importante monitorear, como les digo, que no estén tocándose los conductores eléctricos, que estén perfectamente todos aislados. Respecto de los oscilogramas, lo que generalmente se hace es obtener señal espejo. O sea, de los dos cables útiles, es decir, de los dos cables a través de los cuales fluyen señales eléctricas, se le obtienen señales simultáneas. Es decir, utilizaríamos dos canales del osciloscopio, los conectaríamos, uno a cada pin, y obviamente aterrizaríamos las pinzas y nos vamos a dar arranque y debemos tener una lectura muy similar a esta. Aquí quiero detenerme en algo. Si ustedes se dan cuenta, en esta señal que se encuentra acá, hay un acinturamiento en ambas. Ambas están levemente acinturadas. Ese acinturamiento es normal, es muy común y se debe a que justamente muy cercano a la marca de referencia o en la misma marca de referencia, el pistón está llegando a punto muerto superior. Y como hay compresión, lo que está ocurriendo es que la compresión tiende a ralentizar el giro del motor, porque es una fuerza opuesta a la velocidad con la que está subiendo el pistón. Entonces el pistón disminuye su velocidad, por lo tanto disminuye la velocidad del cigüeñal cada vez que un cilindro va llegando a punto muerto superior en carrera de compresión. Entonces nos vamos a encontrar con esto bien frecuentemente durante el arranque. Tenemos que verlo. Tenemos que verlo. Si esta cintura prácticamente no se ve, debiéramos analizar las compresiones del motor. ¿Por qué? Porque significa que tendríamos una pérdida de compresión muy elevada en los cilindros, lo cual evidentemente se va a traducir en que las compresiones no están haciendo una contrafuerza, ¿ah? No están ralentizando el cigüeñal, porque precisamente está faltando. Entonces, ojo con eso, es muy importante también, incluso esta señal
podría darnos ciertos indicios de qué está pasando con la compresión. Obviamente nosotros no podemos diagnosticar inmediatamente y decir inmediatamente tenemos problema de compresión, no. Si tenemos una señal en la cual no hay acinturamiento, podemos deducir que hay un problema de compresión. Una vez que hayamos hecho las reparaciones que nos correspondía, obviamente vamos a tomarle compresión con un compresímetro o vamos a revisar también las compresiones con un eh, dispositivo que se llama transductor de presión, que se lo pueden hacer ustedes mismos para usarlos con el osciloscopio. No obstante, el compresímetro es la herramienta perfecta porque el compresímetro te indica el valor de compresión. El transductor de presión no te indica un valor de compresión, pero sí te indica el comportamiento de las presiones dentro del cilindro. Por lo tanto, también te ayuda bastante, te puede ayudar bastante en el diagnóstico del motor. Bien, entonces, la otra verificación que se debe hacer es con motor corriendo, girando en ralentí, hacer también la misma verificación. Y nos vamos a dar cuenta entonces que los valores de tensión van a cambiar y que también, o sea, las amplitudes y que también obviamente van a cambiar las frecuencias. Lo otro que debemos ver siempre cuando nosotros estamos verificando los oscilogramas en un sensor CKP de tipo inductivo es que cuando pisemos el acelerador, las amplitudes deben aumentar en la medida que se acelera el motor. Pero también debe aumentar la frecuencia, es decir, se repiten la cantidad de ciclos en la misma unidad de tiempo. Es como si se comprimiera la onda, como un acordeón. Como ustedes pueden apreciar aquí en esta imagen, se pisa el acelerador, ¿no es cierto? Y se van a dar cuenta que aquí se aumentan las amplitudes y también aumenta la frecuencia, es decir, se comprime la onda. Eso debe ocurrir con un sensor que se encuentre en buenas condiciones. Debe ocurrir así. Bien, por lo tanto, si no les ocurre eso, podemos deducir que también tenemos un problema. Y por último, para terminar, verificar en entrehierro. Verificar en entrehierro es sumamente importante y para eso hay distintos métodos, pero no siempre se puede. En muchas oportunidades, en la mayoría de las veces, no vamos a tener cómo medir la locura. Entonces simplemente hay que empezar a descartar las fallas eléctricas primero. Y ahí, una vez que nosotros desmontamos, por ejemplo, el sensor, ya podemos verificar hacia adentro, revisar las almenas del reductor, ver si están picadas, si están quebradas, si están dobladas, aunque es difícil que estén dobladas, pero podría ser. Ver que el cigüeñal, por ejemplo, no tenga juego radial, no tenga juego axial excesivo tampoco. Todas esas verificaciones se deben hacer. O sea que en el fondo, aquí en esta pequeña clase que les he hecho, que no es tan pequeña, llevamos harto rato de clase ya, podemos decir que lo que tenemos que hacer es hacer todas las verificaciones eléctricas pertinentes y las revisiones mecánicas. Entonces, estimados estudiantes, adelante con sus estudios, que les vaya bien, espero que este video les sirva y hasta la próxima clase.